Bueno, Ariel hace años que está en el MP en Alemania y hoy nos va a hablar de cosmología de precisión a partir de la estructura de la escala. Gracias, Laura, gracias por la oportunidad de contarles un poco lo que estoy haciendo. Siempre a mí me gusta mucho venir al IATE a hablar con la gente de acá, a ver qué están haciendo ustedes, así que, y contarles un poco lo que hacemos, lo que estamos haciendo ahora en el MP. Sí, voy a hablar un poco de algunos problemas que encontramos para tratar de extraer información cosmológica de precisión de la información de la estructura en gran escala del universo, y voy a enfocarme en una técnica nueva o en un enfoque nuevo que llamamos Evolution Mapping, que es una forma de tratar de simplificar la descripción de estadísticas de la estructura en gran escala en el régimen no lineal y altamente no lineal. Entonces, para eso voy a empezar hablando un poco de los parámetros cosmológicos. ¿Está bien? Voy a contar los parámetros cosmológicos en los que me quiero enfocar y voy a distinguir, voy a clasificar esos parámetros parámetros de forma y parámetros de evolución de acuerdo a su impacto en el espectro de potencia. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, voy a contar esta idea de Evolution Mapping y después voy a hablar un poco de algunas aplicaciones de esta idea de este enfoque de Evolution Mapping, sobre todo para la construcción de emuladores de estadísticas del campo de densidad en el régimen no lineal, y después, al final, vamos a hablar un poco de metodologías para obtener constraints en parámetros cosmológicos a partir de datos de estructura en gran escala. Ok, este es un plot que muestra mediciones del espectro de potencia final del catálogo BOSS en este rango de redshift de 0.5 a 0.75. Acá hay tres curvas porque estas son las mediciones del espectro de potencia en distintas, para modos que están orientados en distintas direcciones con respecto a la línea de la visual. Azul son modos que son paralelos a la línea de la visual, verde es intermedio y naranja es transversal a la línea de la visual, porque son diferentes las amplitudes que tienen estos espectros de potencia debido al efecto de redshift space distortion. También las velocidades peculiares de las galaxias hacen aparente diferencia en el clustering en distintas líneas, en distintas direcciones con respecto a la línea de la visual, y esas oscilaciones que se ven ahí son la señal de las oscilaciones barónicas acústicas. Bueno, esta es la medición final de BOSS, esto es el rango de escalas que usamos en el análisis final. Las curvas muestran el mejor ajuste que obtuvimos dentro del modelo Lambda CDM de estos datos, usando modelos que son el state of the art de la descripción de estas mediciones. Se puede distinguir más o menos, así, a grandes rasgos, las escalas entre escalas lineales, que son grandes escalas, donde las fluctuaciones de densidad son pequeñas, y entonces se pueden más o menos describir con teoría de perturbaciones lineales o pequeñas desviaciones de la teoría de perturbación lineal, y escalas no lineales, que son las escalas más chicas, donde las fluctuaciones de densidad son altas y no hay forma de describir eso con teoría lineal, y en general es muy complicado extender nuestros modelos a escalas más no lineales. Esto es más o menos lo máximo que se puede usar en análisis hoy, hasta un valor de K de 0.2 megaparsecs H sobre megaparsecs, pero lo que generalmente no mostramos cuando mostramos estas mediciones es que en realidad se extienden a un rango de escalas mucho más amplio que el rango de escalas que usamos en los análisis. Todas estas escalas son muy fuertemente afectadas por la no linealidad, es muy difícil modelar el impacto de las distorsiones en el space, entonces lo que se hace es tirarlas, esas escalas no se usan, pero contienen un montón de información cosmológica también. Una herramienta que se puede usar para tratar de describirlas, estas escalas, son usar simulaciones numéricas, y estas líneas de trazos que ven acá son una simulación numérica de una cosmología que ajusta bien esta parte, y bueno, poblando los halos de la simulación de cierta manera, uno puede describir también el clustering en estas escalas.
Entonces, bueno, las simulaciones son una herramienta quizá para ir más allá, más lejos de las escalas que usamos ahora. Esto es una predicción para la misma medición que se va a obtener usando datos de Euclid, Euclid se va a lanzar el año que viene, es un satélite de ESA, y en un rango chiquito de redshift los datos van a alcanzar para obtener este nivel de precisión. Entonces las barras de error están acá, nada más que se hacen rápidamente más chiquitas que los puntos. Entonces, con este tipo de datos es mucho más problemático construir modelos que sean lo suficientemente precisos como para ser aplicados al dato. Entonces, quizás las simulaciones numéricas son una buena herramienta para tratar de escribir estos datos también, pero existe el problema de que cuando uno empieza a describir esto, como poner en términos de simulaciones numéricas, ahora tenemos que mapear un espacio de parámetros muy grande, todos los parámetros cosmológicos que queremos analizar, y entonces hay que correr un montón de simulaciones, un montón de cosmologías diferentes. Entonces, lo que voy a contar un poco ahora es tratar un enfoque que trata de simplificar un poco esa descripción del espectro de potencia no lineal. Y para eso está basado en la idea básica de que la evolución no lineal de las fluctuaciones está controlada por el espectro de potencia lineal. Si conocemos el espectro de potencia lineal, ese espectro de potencia lineal, por ejemplo, en teoría de perturbaciones estándar, en SPT, uno tiene que ir calculando correcciones extras para ese espectro de potencia lineal, y todas esas correcciones son simplemente integrales sobre productos del espectro de potencia lineal. Entonces, si uno tiene cosmologías que tienen el mismo espectro de potencia lineal, en la forma estándar de periodo de perturbaciones, te dice que el espectro no lineal también debería ser extremadamente similar. Y también mirando zetas muy viejas, digamos, como Pico Pendor, el espectro de potencia no lineal se puede describir como una función del espectro de potencia lineal que no depende explícitamente de los parámetros cosmológicos. ¿Bien? No hay una dependencia explícita, la única dependencia de la cosmología está en este factor G, que llamamos es el factor de supresión del crecimiento de la estructura, es el cociente entre el growth factor y el factor de escala. Entonces, claramente es útil tratar de pensar qué tipos de cosmologías tienen el mismo espectro de potencia lineal, porque sus espectros no lineales también van a ser muy parecidos. Entonces, tratemos de hacer eso. Pensemos entonces ahora en los parámetros cosmológicos que hay, que tenemos que controlar para describir este problema. Hay dos tipos de parámetros que describen el background homogéneo de la cosmología y parámetros que describen las fluctuaciones de la densidad. Lo que voy a tratar de enfocarme es en parámetros para describir las distintas componentes de densidad, como bariones, como materia oscura, pero también dark energy o curvatura. Son estos parámetros de densidad que se llaman normalmente físicos. ¿Bien? Se usan mucho para la componente, para el omega bariónico, digamos, o el omega de dark matter, pero yo los quiero usar para todas las componentes, también para la componente de dark energy, o se puede definir también para la curvatura, un parámetro físico de densidad. ¿También? Esto es una constante, me gusta, esto es una cosa que son simplemente adimensionales. También necesitamos las ecuaciones de estado de cada una de esas componentes, ¿también? En particular la ecuación de estado de la energía oscura, que puede tener una dependencia complicada con el redshift. Todos los parámetros que describen esa dependencia formarían parte de este tipo de parámetros. Y después también necesitamos parámetros que describan las fluctuaciones, la forma del espectro de potencia primordial, que en general es simplemente una ley de potencia, entonces necesitamos una amplitud y un índice espectral en una escala de referencia, pero puede ser más complicado, como se puede agregar un running del índice espectral, o se puede mirar cosmologías más complejas, ¿no? Espectros primordiales más complejos. Hay un montón de otros parámetros que son equivalentes en principio a estos. Uno en particular es el valor de H, que es el parámetro de Hubble. Si uno conoce todas las densidades físicas,
¿Está bien? H simplemente, H cuadrado es la suma de todas esas componentes. Entonces es útil pensar en H como la energía total del universo. ¿Está bien? Eso es lo que mide el H. Es el valor total de la energía sumando todas las componentes que hay en el universo. Entonces, en base a ese valor de H, se pueden definir otros valores, otros parámetros de densidad, que también son dimensionales, pero omegas grandes son simplemente cocientes de lo físico, para las densidades físicas, con ese total de energía. ¿Está bien? Entonces, todas estas contribuciones suman a 1, ¿está bien? Porque simplemente suman al total, y esto es H es explícitamente ese total de energía. Y también para describir la amplitud de las fluctuaciones es común usar la variancia en la masa contenida en esferas de un radio dado, usando un radio estándar como referencia. Lo que generalmente se hace, bueno, eso es una integral del espectro de potencia, entonces simplemente especificando, usando una escala de referencia y especificando sigma en esa escala, sabemos cuánto tiene que ser la amplitud de la fluctuación. Lo que se hace normalmente es usar una escala de referencia de 8 megaparsecs over h sobre h. Ese valor se le llama sigma 8. Yo, para enfatizar que es una escala que depende de h, voy a escribir explícitamente eso como sigma 8 sobre h. Pero ese es el sigma 8 estándar. Y vamos a ver un poco de este sigma 12, que ya lo he hablado acá, es simplemente la misma idea, pero usando una escala de 12 megaparsecs, sin que no dependa de h. Ok, entonces lo importante, voy a poner esto, me parece que estoy tardando muchísimo en esta parte. Bueno, con estos parámetros, estos parámetros son útiles porque se puede distinguir estos parámetros entre parámetros de forma y parámetros de evolución. Los parámetros de forma son todos los parámetros que determinan la forma del espectro de potencia, si el espectro de potencia es primordial o la función de transferencia. Entonces, estos son el omega bariónico físico, el omega de Polar Matter, el índice espectral. Y después hay un montón de otros parámetros que solamente afectan al espectro de potencia en su amplitud, a la amplitud que tienen dos redes. Esos son el valor de la S, ¿bien? Pero también las densidades físicas de curvatura, de energía oscura, todas las posibles parametrizaciones que queramos de la energía oscura, etc. Y todos los parámetros que dependan de H mismo y todos los otros parámetros que dependen de H, no son ni una cosa ni la otra, porque mezclan. H es la suma de todas estas componentes, entonces es una mezcla de shape parameters y evolution parameters. ¿Bien? Bueno, entonces, el punto crucial es que todos los modelos, si tenemos modelos, vamos a ver más detalle, pero todos los modelos que tienen la misma forma, ¿está bien? Todos los otros parámetros de evolución lo único que hacen es cambiar la amplitud de ese espectro, pero la forma se mantiene intacta. Entonces vamos a mirar un poquito eso en más detalle. Este es un plot que muestra el espectro de potencia lineal de 3 modelos Lambda CDM que tienen los mismos shape parameters, ¿está bien? La misma densidad de variones, la misma densidad de Polar Matter, el mismo índice espectral, todos tienen el mismo valor de A sobre S, A sobre S es un parámetro de evolución, pero tienen distintos valores de H. Y están ploteados en las unidades que comúnmente se usan para plotear modelos, que es también usar unidades de megaparsecs over H. ¿Sí? Esos 3 modelos así parecen diferentes, la escala del turnover corresponde a una escala distinta en estos puntos, los PAO están fuera de fase, pero si a los mismos modelos los escribo en megaparsecs, saco sus factores de H que están en las unidades, vemos que en realidad tienen exactamente la misma forma, porque tienen los mismos shape parámetros. Una vez que uno fija esos shape parámetros, la forma del espectro de potencia está completamente especificada. Entonces solamente varían en la amplitud porque tienen distintos parámetros de evolución. ¿Ven? Tienen el mismo valor de A sub S, pero distintos valores de H. En este caso, distintos valores de H quiere decir distintos valores de la densidad física de la energía oscura.
Entonces, cuando uno fija la forma, sí, del espectro de potencia, si cambias H, lo único que hace H es cambiar la amplitud del espectro de potencia. Entonces, claro, estos modelos tienen el mismo valor de A sub S. Lo que se hace normalmente es normalizar estos modelos a que tengan el mismo valor de sigma 8. Eso es lo que se piensa que te da como resultado lo que tiene la misma amplitud. Pero si normalizo estos modelos al mismo valor de sigma 8, en realidad esa diferencia de amplitud se incrementa. Y eso se debe a que cuando variamos H, el valor de sigma 8, el sigma 8 estándar, cambia por dos efectos diferentes. Uno, porque cuando estoy cambiando H, estoy cambiando la densidad de energía oscura, eso cambia entonces el crecimiento el factor de crecimiento dado redshift, entonces eso cambia la amplitud del espectro de potencia, pero también porque en distintos modelos con distintos valores de H, esa escala de referencia de 8 megaparsecs sobre H es diferente, ¿está bien? Entonces, cuando uno cambia el valor de H, en cosmologías con distintos valores de H, al final estás usando distintas escalas para normalizar el espectro de potencia. Y ese conjunto causa un montón de problemas en el análisis de estructura en gran escala, vamos a mencionar algunos, pero una forma, lo que nosotros queremos hacer es describir estos modelos que se parecen. Queremos encontrar una manera de describir modelos que se parecen, ¿está bien? Porque sabemos que si se parecen a nivel lineal, también van a ser muy parecidos a nivel no lineal. Y sabemos que entonces sigma 8 no nos va a servir, porque sigma 8 de nuevo mezcla evolution parameters con J parameters. Entonces una alternativa es usar una escala diferente, una escala definida en megaparsecs, como 12 megaparsecs. ¿Por qué 12 megaparsecs? Porque es para un valor estándar de H, 8 megaparsecs sobre H es casi 12 megaparsecs. Por eso entonces el valor para una cosmología Planck estándar, el valor de sigma 8 y de sigma 12 son casi idénticos, pero para otras cosmologías con otros valores de H pueden ser muy diferentes. Entonces, acá entrar más en detalles, o más gráficamente, estos son esos modelos que están normalizados al mismo valor de sigma 8, que son diferentes, ¿está bien? Y lo que pasa es que los estamos normalizando a que tengan la misma amplitud, pero en escalas diferentes. Y el plot de la derecha muestra esos mismos modelos, pero normalizados a que tengan el mismo valor de sigma 12. Cuando hacemos eso, son idénticos esos modelos. ¿Vale? Y eso es lo que queremos. Combinaciones de parámetros que resulten en espectros de potencia lineales que son idénticos. Porque entonces el impacto de variar cualquier combinación de parámetros de evolución y redshift que resultan en el mismo valor de sigma 12, eso, digamos, todos esos modelos son indistinguibles, ¿está bien? Eso, sigma 12 describe una degeneración enorme en el espacio de parámetros. Todos los parámetros de evolución solamente afectan el espectro de potencia a través de ese valor de sigma 12. Entonces, eso es exactamente lo que queremos, una compresión masiva, digamos, del espacio de parámetros que uno tiene que analizar si estamos enfocados en el espectro de potencia lineal. Pero eso también se va a heredar en el espectro de potencia no lineal. Entonces, veamos eso. Este plot muestra el valor de sigma 12 como función del redshift para un montón de modelos que son completamente locos. ¿Saben? Estos modelos, el modelo 0 es un modelo lambda CDM, todos estos otros modelos son oscuras, ¿sí? Aunque no describen el universo en el que vivimos de ninguna manera, ¿sabes? Pero están construidos fijando la forma del espectro, todos tienen los mismos shape parámetros que el modelo 0, y lo único que hago es cambiar combinaciones de evolution parámetros. ¿Está bien? Entonces, algunos tienen distinta dark energy density, que corresponde a valores locos de H, otros tienen distinta ecuación de estado de la energía oscura, otros tienen distinta evolución temporal de la ecuación de estado de la energía oscura, otros son no planos, y hay un modelo que es early dark energy. Entonces, todos estos modelos están normalizados, simplemente por simplicidad, a que tengan el mismo valor de sigma 12 a redshift 0, pero eso es
arbitrario. Pero lo que estamos diciendo es que todos estos modelos, si ahora invierto los ejes acá y miro el valor del redshift como función de sigma 12, en el redshift en el cual todos estos modelos tienen el mismo valor de sigma 12, a nivel lineal, estos espectros de potencia van a ser idénticos, ¿está bien? Porque tienen la misma forma, entonces si los mirás al redshift en el que tienen la misma amplitud, van a ser idénticos, ¿está bien? Es un statement un poco trivial, pero efectivamente se cumple. Acá estoy graficando el espectro de potencia lineal. Una cosa importante es que está en unidades de megaparsec, 1 megaparsec sobre h, si no se verían diferentes estos modelos. Pero fijando la forma, los J parámetros, todos estos modelos que tienen parámetros de evolución muy diferentes, siempre que los miremos al redshift, cada uno, son todos modelos de redshift diferentes, pero en el momento en el que cada modelo tiene el mismo valor de sigma 12, esos espectros de potencia son idénticos, ¿está bien? Eso es, de nuevo, esto simplemente está mostrando esa degeneración enorme que hay entre todos los parámetros que solamente cambian la amplitud del espectro a nivel lineal. Muy importante, si esto solamente se ve, si lo miramos en megaparsecs, se pierde si lo vamos a megaparsecs sobre h, porque h es diferente en algunos de los modelos. Tampoco se puede describir usando el valor de sigma 8, por lo que dijimos antes, o si miramos parámetros como h o los omega grandes, esta degeneración se pierde porque se mezclan distintos tipos de parámetros. Bueno, entonces dijimos, a nivel lineal son iguales, pero el espectro de potencia lineal es lo que controla principalmente la evolución no lineal del campo de densidad. Entonces, haciendo simulaciones numéricas para estas cosmologías, podemos mirar también los espectros de potencia no lineales. De nuevo, cada uno, para cada cosmología, hacemos outputs en las simulaciones en los redshifts en los que tienen el mismo valor de sigma 12 a nivel lineal. Y lo que vemos es que el espectro de potencia no lineal de estas cosmologías también es muy similar. Acá en la línea de trazo es el espectro lineal, que es idéntico para todas. El espectro no lineal también son muy parecidas, también hasta bien adentro de escalas no lineales, pero vemos que hay diferencias, empiezan a aparecer diferencias, sobre todo cuando se va a valores de sigma 12 altos. ¿Ven? Esto se ve más claramente en este plot, este es el cociente de los espectros de las simulaciones con respecto a la homología cero, a esa lambda siguiente de referencia. Esta línea gris es un 1% en todos los plots. Y lo que se ve es que la amplitud de esas diferencias, si uno se va la diferencia entre estos modelos crecen con K, o sea, mientras más chica es la escala, mientras más no lineal es la escala, más grandes son las diferencias. Y también crecen con sigma 2. Pero los modelos que muestran las mayores diferencias no son los mismos para distintos sigma 2. Voy a hacer un poco más corta esta historia, pero probamos muchas cosas para tratar de describir esto. Y lo que al final nos salió con Nelson y con Andrés más o menos para describir esto es tratar de hacer como un desarrollo en serie de Taylor. O sea, estas diferencias dependen de las diferencias de la formación de estructuras de estos modelos. ¿Cuál es la historia de formación de estructuras hasta que llegan al valor de sigma 12 en lo que les estamos mirando? En algunas cosmologías ese crecimiento de estructuras es lento, ¿está bien? Y llegan a un dado valor de sigma 12 de un camino más lento, y en otras cosmologías ese crecimiento es muy rápido y llegan al valor de sigma 12. Eso cambia la estructura de los halos de materia oscura en estas distintas. Entonces lo que encontramos es que esta descripción, es muy sencillo, pero que depende, entonces describimos esa formación de estructura en base al parámetro de supresión, el cociente entre el growth factor y el factor de escala. Esa es la cantidad que aparecía, que encapsulaba la dependencia cosmológica en la receta del pico que vimos antes. Pero lo que hacemos es simplemente ver cómo es la dependencia del espectro de potencia con respecto a cambios en G y con respecto a cambios en G', que es la derivada de G con respecto a sigma 12, el logaritmo de sigma 12. Y si uno hace eso,
esas diferencias se pueden describir, ¿está bien? Entonces lo que hacemos acá es que plot muestra ese cociente ahora entre las mediciones de las simulaciones y el predicho para esas otras cosmologías a partir de la cosmología lambda-CDM, midiendo estas derivadas también en simulaciones y usando simplemente las diferencias entre los valores de G y G' que hay con esas otras cosmologías. No importan mucho los detalles, lo importante es que en principio uno puede, conociendo las diferencias de estructura, la historia de formación de estructura en estas cosmologías, uno puede describir las diferencias que hay en el espectro de potencia, las desviaciones que hay de la degeneración exacta entre cosmologías que tienen el mismo valor de sigma 2. Eso, disculpame, eso tiene que ver con que vos primero estás pensando en un problema lineal, que estás queriendo ir al no lineal, entonces tiene sentido tomar términos donde lo no lineal se vuelve importante. Por eso surge esta suma de estas derivadas. Claro, o sea, esto también es no lineal, ¿no? Este es el espectro no lineal en la cosmología 0, la cosmología lambda-CDM, y estas otras también son cosas monstruosamente no lineales, estas derivadas también, ¿no? En la teoría lineal estas cosas son 0 y claro, y bueno, no sabes cómo predecir el espectro no lineal, pero con las simulaciones uno puede medir esas cosas, puede medir el espectro no lineal para una cosmología y puedes medir cómo cambia un poquito ese espectro si miras cosmologías que tengan el mismo valor de sigma 12, pero valores de G diferentes. Entonces, en base a medir esas derivadas, puedes describir cosmologías que están mucho más lejos, digamos, que es como parametrizar, digamos, la evolución utilizando el factor, ¿sí? O sea, utilizando información de estructura parametrizás estas diferencias de evolución tipo SAE, como solo un par de información de evolución, te queda solamente con esto de exactamente. Este enfoque, digamos, lo que hemos probado es que funciona más o menos a estas escalas. Quizás si uno se va más a escalas más no lineales, haga falta otro tipo de corrección, o más términos, o algo así. Pero lo que más importa es que, de nuevo, esto no depende explícitamente de los parámetros cosmológicos. Solamente la dependencia de la cosmología está encapsulada en esa función. Bueno, bien. Entonces, estas son unas imágenes que hizo Andrés de unos pedazos de las simulaciones que estamos mirando, del modelo 0 a distintos redshift, redshift 2.57 y 0, no se nota muy bien, pero bueno, va creciendo la estructura, esos son 3 de los valores de sigma 12 que estamos haciendo como referencia. Y si ahora miramos la misma imagen de la misma zona equivalente en una de las otras simulaciones, la que exhibe mayores diferencias en el espectro de potencia, que es esta, el modelo 1, esta es la que tiene una densidad de dark energy completamente diferente, por eso tiene un valor de H diferente, pero cuando les miramos a los redshift, que ahora son diferentes a los otros, ¿está bien? Ahora en vez de usar redshift 2, tenemos que mirar redshift 1.7 algo, pero cuando tiene el mismo valor de sigma 12, el campo de densidad es exactamente, bueno, no es exactamente igual, es muy parecido. ¿Ven? No se nota la diferencia acá, porque las diferencias entre estas cosmologías son los perfiles de densidad de los halos de materia oscura son un poquito diferentes en estas distintas cosmologías, como resultado de esas diferencias en la historia de formación de estructura. Pero entonces eso quiere decir que esto que hablamos del espectro de potencia también se puede usar para otras estadios. Okay, más o menos una muy breve descripción de por qué funciona esto. ¿Está bien? Dijimos, bueno, el enfoque de teoría de perturbación lineal, de teoría de perturbaciones estándar, esto también tiene sentido, pero hay un paper de hace bastantes años ya, que lo que hicieron fue demostrar que no puede describir las ecuaciones de estado, las ecuaciones de movimiento de un sistema acolisional de partículas de una forma que es independiente de la cosmología si uno usa esta variable tau, que es el logaritmo del growth factor. ¿Ven? Eso es una cosa que es común también en teoría de perturbaciones, se usa mucho ese cambio de variables.
Entonces ahora pensemos ahora en estas cosmologías, en estas simulaciones diferentes que estamos corriendo. Estas simulaciones tienen las mismas fases, ¿bien? El espectro de potencia tiene la misma forma. Entonces las condiciones iniciales son esencialmente idénticas, pero al mismo redshift la única diferencia es que tienen distintas amplitudes. ¿Okay? Pero ahora, siguiendo esto, si yo grafico la evolución, digamos que esto es la densidad en algún punto genérico de la simulación, graficamos cómo cambia la densidad como función de este parámetro tau, que es el logaritmo del factor, van a seguir esas dos simulaciones la misma evolución, nada más que está desfasada como función de este parámetro tau. Pero escrita como función del logaritmo de sigma 12, que simplemente es un shift es exactamente lo mismo, nada más que agregarle un shift para que la amplitud encaje, van a seguir exactamente la misma evolución. Exactamente, si uno desprecia esa dependencia cosmológica, en realidad hay una dependencia cosmológica en las ecuaciones que solamente se nota en las zonas de muy alta densidad. Entonces, en la zona de muy alta densidad hay una breve diferencia, una pequeña diferencia entre una cosmología y la otra, que es lo que genera esas diferencias en los perfiles de densidad de los halos y que es lo que domina el espectro de potencia en escalas. Para ilustrar que esto también funciona para otras estadísticas, estas ahora son las funciones de masa, o sea, la abundancia de halos como función de la masa de los halos, expresada en masas solares. De nuevo, si identificamos halos en todas las estadísticas cosmológicas, miramos a los distintos redshifts en los cuales tienen el mismo valor de sigma 12, las funciones de masa son muy parecidas y tienen diferencias que de nuevo se pueden describir usando un enfoque similar al anterior, calculando las derivadas de la función de masa con respecto al geoma. Lo que la gente hace mucho es escribir recetas para esta cantidad, f de sigma, que es una forma adimensional de escribir la función de masa. La gente ha visto que esto es bastante cercano a universal, pero ya universal quiere decir que no tiene ninguna dependencia con la cosmología, pero mirando en detalle la gente ha visto que esto depende del redshift, entonces hay ajustes que incluyen una dependencia con el redshift de esta receta. Este es un plot que muestra ese f de sigma usando las mediciones que acabo de mostrar. Se ve esa evolución, se ve que no es universal, pero críticamente lo que mejor describe las desviaciones de universalidad no es el redshift, sino que es el valor de sigma 12, porque sigma 12 es una medición del nivel de no linealidad. De hecho, en los redshifts de estas cosmologías, que son esos sigma 12 más abajo, son mucho más diferentes que en este punto que de redshift 0, en el cual son todas tienen el mismo redshift. A ese valor de sigma 12 todas tienen el mismo redshift. Entonces, claramente, lo que mejor describe esas desviaciones es sigma 12. Lo que hizo Andrés, ahora estamos mirando esto más adelante con Andrés, son mediciones en otras simulaciones, pero que muestran de nuevo ese f de sigma. Ahora para una misma cosmología, pero ploteando soluciones en distintos puntos, en distintos snapshots que tienen distintos valores de sigma 12, y se ve que ese gradiente en esa función f de nu o f de sigma depende, se podría describir con sigma 12. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, ¿qué implicancias tiene esto para emuladores? ¿Cuánto tiempo tengo? Media hora más. Wow, bueno. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Digamos, de nuevo, para describir el espectro de potencia no lineal, las herramientas como teoría de perturbaciones no sirven en el régimen altamente no lineal. Entonces, una cosa que la gente hace mucho ahora es hacer emuladores, que es decidir el espacio de parámetros que querés muestrear. Ahora pueden ser muchos parámetros. Hay una forma más eficiente para definir ciertos puntos en ese espacio de parámetros. Esto es un plot que muestra todos los parámetros entre todos los parámetros. Y cada puntito que está ahí, por lo menos los puntos verdes, son simulaciones que se eligen para correr un montón de simulaciones, o simulaciones de las que vamos mejorando la resolución.
Y en cada una de esas simulaciones se usan un montón de outputs en Redshift, ¿está bien? 100 y pico outputs en Redshift, para muestrear cómo es la dependencia del espectro no lineal como función de esos parámetros y del Redshift, ¿está bien? Una cosa que vemos ahora son todos los parámetros equivocados porque usan los omega grandes, usan el valor de H, pero claro, entonces hay un rango de Redshift en el que todas las simulaciones tienen un montón de outputs. Entonces, dentro de ese rango de Redshift, lo que se construye es un emulador que es una forma de interpolar entre esas soluciones. ¿Saben? No tiene la solución exacta, solamente en los nodos en los que corre la simulación. El emulador aprende cómo a predecir el espectro de potencia que se mediría en otro punto de este espacio, donde no tenemos una simulación. Ahora, ¿qué pasa si querés estudiar un modelo de energía oscura diferente que no se puede parametrizar de esta forma? Lo siento, eso no se puede hacer con esta simulación. O querés mirar la curvatura, no se puede, porque no está incluido como parámetro. Entonces, una forma que quizás se puede explotar esta evolution mapping, este approach de evolution mapping, es haciendo un enfoque diferente a la forma, un diseño diferente para estos emuladores, en el cual se elige un set de parámetros de evolución de referencia que están fijos. ¿Bien? Eso puede ser parámetros cercanos al antecedente de Planck, y lo único que se varía en los nodos es de las simulaciones que corren en los parámetros de forma y sigma 2. Entonces, cada simulación de ese nodo es una simulación que tiene los parámetros de forma que le tocan a ese nodo y tiene un único redshift output, que es el redshift en el cual el valor de sigma 12 corresponde al valor que queremos para ese nodo. Entonces, eso ahora podemos calcular cuál es el cociente, lo que la gente realmente mira es el cociente entre el espectro no lineal y el lineal, y estas son las mediciones en las simulaciones que hemos hecho usando este enfoque que se llamamos Kazan. ¿Bien? Sí. Pero no sé si muy bien. Estamos viendo el H también. El H, de nuevo el H no es un parámetro que está muy bueno mirar, porque el H cambia, lo que está fijo es los parámetros de evolución. ¿Bien? Pero el H cambia, en principio, claro, si fijan los parámetros de evolución, la densidad de energía oscura está fija, la densidad de curvatura está fija, pero cuando varias el omega bariónico, también varias el H. ¿Está bien? Porque el H es la suma de todas esas densidades físicas. Si varias el H, no. Vale. Vale. El sigma 2 está regulado con 8 sobre H, ¿no? No te cambiaría también. No, claro, sigma 8, sí, sigma 8, sí. Claro. Si varias el H no debería cambiar el número de sigma 2, digamos, No, lo importante, o sea, no hay nada, 12 es totalmente arbitrario, es simplemente por razones históricas de que 12 es parecido a lo que está usando la gente ahora, entonces sigma 12 en la comprometividad estándar de 0 vale 0.8 y la gente más o menos sabe eso. Pero no hay ninguna razón por la cual tengamos que usar 12 megaparsec. Podemos usar cualquier escala, siempre que sea una escala fija en megaparsec. Entonces eso no importa. Para cualquier valor de H, uno siempre puede preguntar cuánto es sigma en una escala de 12 megaparsec. Bueno, entonces lo que hacemos es construir un emulador ahora de esa cantidad, pero en un espacio de parámetros que es mucho más sencillo, ¿está bien? En vez de mirar un montón de parámetros de función explícitamente, los comprimimos en el sigma 12. Entonces esto tiene 4 parámetros nomás. Es mucho más fácil construir un emulador que describa el resultado de 4 parámetros. Además que no tenemos que considerar el redshift en forma explícita, porque el redshift está metido acá adentro también. Entonces, como el espacio de parámetros es más chico, es más fácil construir un emulador, la precisión de la emulación se vuelve mucho más alta. Entonces, bueno, después uno puede evaluar el simulador, supongamos que lo queremos evaluar en un valor cualquiera de shape parámetros y evolution parámetros en algún redshiftado. Entonces, todo lo que hacemos es evaluar el emulador en los
valores que estamos buscando en los parámetros y el valor de sigma 12, que corresponde al redshift que queremos y esa elección particular de evolution parameters, pero el resultado del emulador corresponde a esta elección de evolution parameters, entonces hay que corregirlo por esa diferencia en la estructura, en la historia de formación de estructura de esos modelos. Eso funciona bien, todavía estamos luchando para tratar de hacer este último paso, ¿no? Lo de la corrección por las diferencias en la información de estructura, pero esperamos que lo podamos hacer pronto. Es no trivial, es un problema no trivial, pero hemos aprendido bastante. Bueno, pero también tiene otras aplicaciones. Ahora, lo que se hace generalmente cuando se analizan datos de observables de galaxias, ahora no es usar emuladores, porque los emuladores te describen solamente la materia pura, encima de eso hay que meter bias y redshift space distortion, entonces lo que se usan son teorías como esta, que es el Effective Field Theory of Large Structure, que es muy popular ahora. En ese enfoque, el espectro de potencia de las galaxias se puede escribir también como la suma de distintas contribuciones. ¿Está bien? Todos estos términos siempre son sumas de factores beta de estos, que son combinaciones de distintos parámetros de bias. Puede ser B1 cuadrado, puede ser B1, puede ser 1, B1 por B2, B1 por B2, todas estas distintas combinaciones de espacios, de parámetros de bias. Y estas cantidades B son integrales del espectro de potencia lineal, o que tienen también productos del espectro de potencia lineal. Entonces, si uno tiene una cosmología, dos cosmologías diferentes que tienen el mismo espectro de potencia lineal, esta teoría te predice que tienen exactamente el mismo para una misma elección de parámetros de bias y un mismo valor de F. Estas teorías te predicen que tienen exactamente el mismo espectro de potencia en redshift space. Eso sabemos que no es exacto, entonces esto está mal, digamos, este tipo de enfoque no funciona si uno lo trata de extender en el régimen altamente no lineal, pero en el régimen en el que se analizan los datos, esto funciona bien. Entonces lo que hicimos fue aplicar esa misma idea que contaba recién que se puede usar para simulaciones, pero ahora en un caso en el que esa degeneración es exacta. Acá no hay que aplicar ninguna corrección por la diferencia de la formación de estructura. Todo lo que hacemos es construir un emulador de las elecciones teóricas, ahora, como función de los parámetros de forma, el sigma 12 y el F para describir las distorsiones en el espacio redshift. Entonces, estos son los rangos de valores, usamos un rango bien amplio, y este es el rango de valores del sigma 12. En ese rango de valores, esto es la predicción para una cosmología de Planck de cuál es el valor del sigma 12 como función del redshift. Entonces, digamos, con el rango de valores de sigma 12 que estamos modulando, podemos escribir ese modelo de lambda CDM de redshift 0 a 2, 3, 4, casi 4. Pero se pueden describir un montón de otras cosmologías. El punto es que construyendo este emulador, evaluar el emulador es muchísimo más rápido que calcular todas estas integrales que hay que calcular para todos estos términos que están acá, ¿está bien? Esto se puede hacer rápido, pero toma unos segundos, digamos, el orden de 5 segundos. Construir el emulador y evaluar después el emulador, esto toma fracciones de segundo. Entonces se puede explorar un espacio de parámetros, se puede hacer un análisis de datos muchísimo más rápido que haciendo el análisis entero. Este es un ejemplo. Este emulador se llama Comet. Como era Cosmological Observables Emulated using Perturbation Theory. Something like that. Pero bueno, el azul, los contornos azules son los que se obtienen usando, calculando en cada punto del espacio de parámetros, no importa los parámetros, son un montón de parámetros, pero en cada punto del espacio de parámetros calculas todas esas integrales y comparás el modelo contra las mediciones, que son datos sintéticos, una simulación, y
Homer, digamos, da exactamente el mismo resultado, pero es muchísimo más rápido, toma menos de las cosas azules, los contornos azules toman varios días en obtenerse, y los contornos naranjas los tenés en menos de una hora. Y eso está todo público, se puede obtener. Ok, entonces, ahora, si todavía no están muy cansados, podemos entender cuál es la información, el contenido de información cosmológica que hay en la medición de estructuras de la escala, tratando de explotar este conocimiento que tenemos de evolución. Entonces, en la predicción lineal, digamos, el espectro de potencia anisotrópico es dado por esta expresión acá, que este es el factor de Kaizen. Entonces sabemos que si ahora agarramos todos los modelos que tengan los mismos shape parámetros, todas las combinaciones de evolution parámetros que lleguen al mismo valor de signo 12, en este cociente simplemente se forma. Entonces vemos que en realidad, cuando lo escribimos así, este espectro de potencia solamente depende, una vez que lo fija la forma, depende de estas combinaciones, de 1 por signo 12 y f por signo 12. Entonces todos los modelos que tengan valor, sean tales que f por signo 12 y b1 por signo 12 son iguales, van a ser idénticos en vector space. Normalmente se usa este mismo argumento para decir que lo que uno mide es f por signo 8, pero ahora descubrimos, no, eso está mal, eso no es cierto, porque distintos valores, modelos que tengan distintos valores de h, pero el mismo valor del signo 12, claro, van a tener distintos valores del signo 8, entonces f por signo 8 va a ser diferente, pero sus modelos van a ser, la predicción teórica va a ser igual. Ya entonces vamos a hablar un poco de qué pasa. Bueno, ¿y qué más hay? También está el efecto de las Alto-Pachinsky distortion, que es el efecto de utilizar una cosmología reducente equivocada, con casi total seguridad, cuando pasamos de Redshift a posiciones tridimensionales, y esa información se comprime, más o menos lo que nos da son mediciones de la distancia angular al redshift de la muestra que estamos mirando y el valor de h al redshift de la muestra que estamos mirando, multiplicado, digamos, con el factor de la escala de sonido de los videos, que es la escala que se usa como referencia para medir esta sensibilidad. Entonces sabemos que, dada la forma del espectro, todos los modelos que tengan los mismos valores de B1 por signo 12, F por signo 12, de la distancia angular dividido en el horizonte de sonido y H por el horizonte de sonido van a ser igual, muy parecidos. Pues esto es lineal, en el régimen no lineal va a ser muy parecido, va a haber pequeñas diferencias, pero entonces estas cantidades determinan las degeneraciones que tendremos que esperar obtener entre otros parámetros cosmológicos si ahora tratamos de obtener constraints de un montón de parámetros al mismo tiempo. Eso se ha usado para, como una estrategia para analizar los datos de distintas formas. Hay dos formas de análisis de datos que yo llamo forma directa y forma indirecta, y soy el único que lo llama así, nadie más lo llama así, nadie me da bueno. Pero la forma directa generalmente se conoce más como full shape. Es un full shape approach, que lo que uno hace es elegir el espacio de parámetros que querés mostrar. Para cada punto de ese espacio de parámetros, calcular una predicción teórica. Entonces, en base a esta cosmología, calcular la distancia angular, calcular H, calcular F. Eso se usa para modelar las Redshift distortions, para modelar Alto-Pachinsky distortions. Y una vez que tenés esa predicción teórica, la comparás directamente con tus datos y te fijas cuál es el chi-square, digamos, el análisis más tradicional. Eso toma cierto tiempo, sobre todo hace algunos años, había sobre todo experimentaciones muy ineficientes de estos modelos que hacían que este tipo de análisis fuera muy difícil de hacer. Entonces la gente lo que usó fue esta idea de que, bueno, pero si la mayoría de la información está metida en el efecto de las VAO y en la Redshift distortion,
hacer es fijar la forma del espectro de potencial, fijar todos los parámetros en realidad, unos valores fiduciales, y solamente variar DM, H y F como parámetros libres. Esos son mis parámetros. Entonces, cuando tengo resultados en esas tres cantidades, simplemente los rescalo con el valor del horizonte de sonido que corresponde a esa cosmología fija para obtener DM y H, y rescalo el valor de F por el sigma 8 de la cosmología que asumí, y eso tiene que comprimir toda la información de los datos. Entonces, esos tres números, estas tres cantidades o combinaciones de parámetros, son los que se usan después como un proxy de todo el contenido de información de las mediciones que uno saca del survey, y esos tres números son entonces los que se transforman después en constraints en el valor de W o lo que sea. ¿Okay? Entonces, miremos un poco qué pasa con eso. Críticamente, como ya mencioné antes, esto está mal porque F por sigma 8 no funciona para comprimir. Entonces, miremos un poco qué pasó. Hasta ahora, históricamente, digamos, la mayoría de los análisis habían usado ese enfoque full shape, ¿está bien? Pero, sobre todo en el análisis de Bose, el tipo de análisis que se volvió más popular es este otro análisis que yo llamo indirecto, que la gente llama template approach. Entonces, uno fija una cosmología de un template y solamente varía el accidente. Entonces, estos análisis, ahora se han vuelto un poco más populares estos análisis de full shape, y hay como una idea que se ha instaurado en la comunidad de que estos solo son posibles ahora y nunca fueron posibles antes, gracias a nuevos avances en la forma en la que en el modelado de estas cosas. Eso es completamente falso. Lo único que pasó es una cosa más sociológica, que lo que antes estábamos más interesados, había de estos análisis, muchas veces, pero lo que más estábamos interesados era en ver, restringir desviaciones de lambda CDM. Entonces usábamos Planck, que mide muy bien un montón de parámetros, y después nos fijamos desviaciones de lambda CDM, que Planck no es muy bueno para medir esas desviaciones, entonces combinábamos Planck con datos de clustering, y eso era lo que hacíamos. Pero ahora, después de los datos de lensing, hay las tensiones que aparecen ahora en la astronomía, el enfoque está más en la consistencia de constraints que se obtienen usando cada tipo de datos por separado. Entonces ahora hay mucho interés en analizar los constraints que salen de la estructura en gran escala del universo solo. Bueno, estos son, quizá puedo ir un poco más rápido. Déjenme ver. Claro, entonces, bueno, eso ahora es un poco más lo importante, tratar de restringir parámetros, el mismo espacio de parámetros con distintos datos y comparar los constraints que salen en distintos casos. Sí, y eso se hace generalmente con estos parámetros como los omega grandes, el sigma 8, H. Esos son los parámetros que ahora la gente usa más. ¿Bien? Entonces, lo que hicimos con un estereotomía, que también es semelhante, tratar de mirar de nuevo ese tipo de análisis, pero enfocándonos en los parámetros que yo dije recién que quizás tiene cierto sentido enfocarnos, que son los parámetros sigma 12 para describir la amplitud del clustering y los parámetros físicos para describir la densidad. En vez de usar los omega grandes, miramos los omega chicos y miramos el sigma 12. ¿Ven? Y salen ciertas cosas que son un poco diferentes. Este plot muestra algo que la gente llama esta sigma 8 tension, ¿está bien? Que es cuando uno mira este espacio de parámetros de omega más del sigma 8. En general, todos los datos de distintos samples de lensing dan valores de sigma 8, los valores de omega más del preferido por Planck, que son valores de sigma 8 que son más bajos de lo que predice Planck. ¿Está bien? Ahora, críticamente,
estos valores, lo que pasa es ese punto 2, que es ese segundo ítem del impacto, del efecto de H en el valor de sigma 8, que es que para distintos valores de H, sigma 8 en realidad mide la amplitud del clúster en una escala diferente, juega un rol importante en este caso. Este plot muestra la distribución marginalizada de la Zero Distribution de H, que se obtiene usando solo Planck, usando solo datos de clustering de voz y usando DES, Wavelength. Pero entonces se ve que son muy diferentes estas distribuciones. Son consistentes, pero unas distribuciones son mucho más anchas que las otras. Entonces, si uno transforma eso ahora a una distribución de cuánto es 8 megaparsecs sobre H, la escala en la que se mide el clustering sigma 2, el sigma 8, vemos que para Planck esa escala es 12 megaparsecs. Para los otros datos es un rango de escalas mucho más grande del que en realidad se están mirando. Entonces, cuando le preguntamos a los datos cuánto vale sigma 8, los datos o el análisis pipeline lo que hace es, bueno, no sé cuánto vale H, entonces yo tengo que marginalizar el valor de sigma sobre todas estas escalas. Entonces, ese valor de sigma 8, en realidad, es un promedio sobre un rango de escalas que es diferente en cada caso. Entonces, para evitar ese problema, uno lo que puede hacer es enfocarse en el valor de sigma 12, y en vez de usar el omega mater, de nuevo, usar el omega mater físico, y mirar de nuevo ese mismo plot. Y cuando uno hace eso, esto es lo que da. En realidad, en términos de sigma 12 y omega mater, no hay una diferencia en la amplitud en clustering entre esos datos. Entonces, lo que generalmente se dice de la diferencia entre el Lensing y Planck es que los datos de Lensing prefieren una amplitud de clustering más baja que los datos de Planck, y esa forma de decir, de contar el problema es incorrecta. Entonces nunca vamos a encontrar una solución a ese problema si lo expresamos de esa manera. Voy a saltear esto. Una cosa que también se puede hacer es ahora agarrar esos mismos datos y analizar los datos de una gran escala combinando voz, IVOS y IE, pero poniendo un prior en los parámetros, en los shape parameters, también en los parámetros que determinan la forma del espectro de potencia, que son muy bien medidos por Planck, independientemente de lo que uno asume acerca de los parámetros de evolución. Y mirar qué pasa con los parámetros de evolución en ese caso. Y lo que encontramos, también para hacer una historia más corta, es que cuando uno mira los constraints en la cantidad de energía oscura que prefieren estos datos, lo que encontramos es que hay una diferencia de un sigma, 1.8 sigma, casi 2 sigma, en el valor de la energía oscura, en el que los datos de low redshift prefieren más energía oscura. Eso tiene sentido, o sea, lo que dice es que para llegar a la misma amplitud, como mientras más energía oscura tenés, más se suprime el crecimiento de estructuras, para llegar a la misma amplitud del espectro de potencia hoy, tenés que empezar ya desde la amplitud más alta del pasado. Bueno, no sé si están... ¿Cuánto? Ya estamos. ¿Cómo? Lleva 50 años. Bueno, si quieren puedo cortar acá. Si no, les cuento muy brevemente la última cosa, que es qué pasa, cuál es este efecto que decíamos de este sigma 8 para tratar de comprimir toda la información de tu Ok, bueno, lo que hicimos acá en este plot fue repetir el análisis final que se hizo de los datos de voz, siguiendo ese template approach, pero con templates que tienen distintos valores de H. ¿Okay? Entonces lo que se ve es que el valor de H del template no importa para la información que se saca de los valores de Alpha-Pachinsky, pero el valor de F por sigma 8 que se obtiene completamente depende del valor de H que se asume en el template. De nuevo, por eso que si lo que se hace es simplemente rescalar el valor de F que uno mide por sigma 8 del template.
Si uno hace ese mismo análisis, pero en términos, de nuevo, con un template fijo, pero simplemente reinterpretando los datos como mediciones de f por sigma 12, esa dependencia desaparece. Entonces, ahora, ¿qué pasa si uno trata de usar esos tres numeritos para elegir parámetros comunes? Este es un plot que muestra constraints en la densidad física de selección pura y la ecuación de estado. Los contornos grises son los que se obtienen de Planck. Los rojos es combinando Planck con Bose en un bin de redshift de Bose, haciendo este full shape approach. Si uno en vez de hacer eso usa este template approach, primero el resultado depende completamente del valor de H que asumís en el template. Y segundo, que el resultado que obtenés después para W, incluso si usaste por casualidad el valor correcto de H, tiene una subestima los errores. Hay dos cosas. Primero es que tendés, como lo que se asume siempre es el valor de H de Planck, digamos, tendés a dar más agreement con lambda CM con Planck dentro de las valores de lambda CM, y también que estás subestimando los errores. Si lo haces usando el valor de f por sigma 12, no importa el valor de H que asumís, los resultados son muy similares y este resultado se parece mucho más al resultado general. Entonces esto es una mejor forma de describir la información, el contenido de información. Bueno, voy a saltar eso y termino acá nomás diciendo eso, que tiene sentido, es útil tratar de mirar estos parámetros físicos que no dependen de H, porque se puede hacer esa distinción más clara entre parámetros que solamente cambian la forma del espectro y parámetros que cambian la amplitud del espectro de potencia a nivel lineal. Eso genera básicamente esa degeneración que se puede describir por sigma 12. Te describe a un buen nivel de régimen no lineal también, con desviaciones que dependen de las diferencias en esta función, pero de nuevo no depende explícitamente de los parámetros. Bueno, estamos con André y Nelson, seguimos jugando, tratando de entender un poco más de qué más vamos a aplicar esto, y por lo menos estas cosas de la función de masa, esperamos tener noticias pronto, y bueno, eso, nos mantendremos al tanto. Bueno, gracias.